por estar. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes por acompañarnos el día de hoy. Por acuerdo de la Junta Académica del Programa del Doctorado en Ciencia Política, hubo un acuerdo para que justo el doctor Mauricio Merino Huerta, quien con gusto avisamos, ¿no? Notificamos que se ha integrado al cuerpo de profesores del doctorado en ciencia política, quien forma parte del núcleo académico básico y que actualmente está impartiendo justo un curso a los estudiantes del doctorado. Bueno, por unanimidad se propuso y se aceptó que justo el doctor Mauricio Merino Huerta nos pudiera iniciar este curso, digamos, este ciclo académico con el pie derecho, este curso está con su conferencia inaugural de este calendario. Pues es un gusto tenerlo aquí entre nosotros. Él forma parte de una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, la de gobierno y políticas públicas, que es justo la que coordina la doctora María Teresa de Jesús González Luna. Por lo tanto, será ella quien será a cargo de conducir esta sesión. Pues a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y sobre todo un caluroso agradecimiento al doctor Mauricio Merino por haber aceptado engalanarnos con el inicio del ciclo 2022A. Gracias. Gracias, Jorge. Armando, ¿quisieras tomar la palabra? Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Traigo un saludo muy cordial, muy cálido de parte del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien agradece muy profunda y sentidamente al doctor Mauricio Merino su disposición y la colaboración que tiene en este espacio de inicio de ciclo del doctorado en ciencia política. El Departamento de Estudios Políticos también se siente profundamente honrado con la presencia del doctor Mauricio Merino con esta conferencia de los nuevos dilemas de la ciencia política, que definitivamente es un llamado a una reflexión muy profunda de algo que en este momento tiene una significación extraordinariamente relevante, trascendente y urgente. La discusión política, la discusión de lo político, no es una discusión de políticos. La discusión de la política es una discusión ciudadana en la que todos estamos comprometidos dentro de esta fabulosa participación dentro del espacio público. Solemos pensar que todo este ambiente o es un análisis de especialistas o es un análisis de políticos profesionales en activo, y esta dimensión que ha desarrollado de una manera prolífica y muy importante la trayectoria del doctor Mauricio Merino, nos va a colocar dentro de esta dimensión de análisis y de participación de parte de todos nosotros, que como ya lo señaló la doctora Teresa González Luna, son estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, pero quizás el eje que nos une a todos es un concepto muy importante, el que somos ciudadanos. Somos ciudadanos y tenemos una participación fundamental dentro de toda esta perspectiva de lineamiento que, como decía, es urgente y trascendente desarrollar y establecer dentro de esta orientación de los nuevos dilemas de la ciencia política, y además dentro de esos nuevos dilemas, quiénes somos y qué papel desempeñamos dentro de esa dimensión. Justamente dentro de esa perspectiva, este inicio de actividades del ciclo de 2022A del doctorado en ciencia política se siente profundamente honrado por
la personalidad que nos está acompañando y que además, como ya nos señaló el doctor Jorge Ceja, forma parte de nuestra comunidad académica. Nos sentimos profundamente honrados y yo simplemente concluiría externando el agradecimiento del rector del centro universitario, doctor Juan Manuel Durán Juárez, y de la comunidad del Departamento de Estudios Políticos, que nos sentimos profundamente congratulados y agradecemos mucho esta disposición, y la conferencia nos dejará muchos temas de reflexión y les invitaría a todos a que en el momento en que esto sea, tengan esta interacción con esta personalidad, el doctor Mauricio Merino, a quien le reitero mi profundo agradecimiento y mi gran admiración. Muchas gracias, doctor Armando. Agradezco esta participación tanto del doctor Jorge Ceja, coordinador del doctorado, y del doctor Armando Zacarías, que es el jefe del Departamento en Estudios Políticos. Ahora sí, donde conjuntamos y se conjuntan los esfuerzos de la licenciatura, de la maestría y del doctorado en ciencia política. Saludo a todas las personas participantes en esta conferencia. Les doy la bienvenida y desde luego le doy la bienvenida al doctor Mauricio Merino. Vamos a dar ya inicio a esta conferencia con una breve presentación de mi parte. Les pediría para que tengamos una presentación sin ningún tipo de interferencia o distracción, que apaguemos las cámaras, apaguemos los micrófonos para poder ya dar inicio a la conferencia del doctor Merino. Yo haré una presentación breve, necesariamente breve, de la trayectoria, del currículum del doctor Mauricio, porque es una trayectoria ya larga, no solamente por edad, que no es tanta, Mauricio, sino, digamos, por la intensidad y la productividad que ha tenido en su trayectoria académica, profesional, social y política, el doctor Mauricio Merino. Todos sabemos, el doctor Mauricio Merino es doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, fue profesor, investigador y director de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, ahora pues con tantas señales de preocupación respecto a la situación que guarda ahora el CIDE. En su trayectoria laboral, pues hay un montón, digamos, de información, de datos y de participaciones relevantes por parte de Mauricio. Yo resaltaré y destacaré algunas. Fue consejero electoral del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral. En la parte de la docencia ha impartido clases, ha impartido conferencias en diversas instituciones de educación superior, además del CIDE, en la UNAM, en el Colegio de México, en la Flaxo, en la Universidad Autónoma Metropolitana también. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, ha participado y participa en diversos consejos, comités y representaciones, entre ellos, ha estado en el Consejo Directivo de la Comexus, del INAP, presidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha también en su trayectoria sido sujeto de reconocimientos, distinciones, entre ellas, por parte del Coneval, recibió un galardón por su participación en, digamos, con buenas prácticas en el 2018, por el uso de la información del Coneval y el impulso de la rendición de cuentas mediante el análisis de políticas públicas. Es autor de diversas publicaciones académicas, de libros, artículos de autoría única y coordinado también libros y obras colectivas.
es analista política, tiene presencia también en la prensa, columnista en varios periódicos y publicaciones de circulación nacional. Quisiera destacar que a partir del 2020, de octubre del 2020, dirige el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, ahora adscrito al Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Esto creo que es una buena noticia para la universidad. Este instituto estuvo antes, o tenía su sede en el CIDE, y ahora está la sede en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Este espacio académico concentra esfuerzos de más de 60 instituciones de educación superior nacionales y, digamos, con trabajos de investigación, de vinculación, de debate académico, de difusión y de generación de propuestas de política pública para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México, poniendo también énfasis en el ámbito municipal y en los ámbitos también estatal, ¿no? Creo que hay aquí en este instituto, ahora en el entorno de la Universidad de Guadalajara, bueno, pues una gran oportunidad para todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. También, bueno, destacar, como ya lo ha hecho el coordinador del doctorado y el doctor también Armando, del Departamento de Estudios Políticos, bueno, con el gusto de que Mauricio se ha incorporado formalmente desde el año pasado al núcleo académico básico del doctorado, aunque hay que recordar que Mauricio ha acompañado desde los inicios, lo recordará el doctor Jaime Preciado, los trabajos del doctorado, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera destacar algunas cosas de, bueno, una de tantas conversaciones, de tantas oportunidades de escuchar, de dialogar, de debatir con Mauricio, en particular que creo que a él le dará bastante gusto, por diversas razones. En el 2016, hace ya varios años, por estas mismas fechas, el 2 de febrero, Mauricio tuvo también a su cargo la conferencia magistral en el conjunto del posgrado, la maestría y el doctorado en ciencia política. Y en ese entonces tituló su intervención de la siguiente manera: 7 proposiciones sobre ciencia política y ética pública. Las 7 proposiciones, yo diría que se trata todavía, porque me parece que siguen vigentes, se trata de provocaciones, más bien de advertencias y señales de alarma que cobran significados particulares el día de hoy en el México de hoy. Quisiera puntualizar de manera como muy sintética algunas de las cuestiones que propone o propuso en ese entonces Mauricio, digamos como balazos y también abrazos, por supuesto. Primero, la ciencia política de nuestros días se ha distanciado de los problemas éticos y los deja con desdén a la filosofía política. Sin embargo, política y ética son 2 anclajes que siempre ha tenido el problema de la moral pública. Primera proposición y primera señal de alarma. Segundo, en la economía, la racionalidad es un supuesto teórico y no un principio de actuación moral. Es también un método de investigación, pero no es una afirmación de hechos. La ciencia política no es una ciencia dura sobre el estudio del poder humano y entre humanos, y no se constriñe a una ciencia de los números, a los votos como unidad de medida matemática, basados en el supuesto económico de la ampliación del beneficio personal. Tercero, el problema no está en el método cuantitativo, es necesario, útil, es necesario, útil y recomendable organizar problemas en términos cuantitativos, desde luego. El problema está en las implicaciones morales y científicas
de un mal uso de esos métodos, en creer que identificar frecuencias equivale a proponer una interpretación de los significados, o peor aún, en creer que en un solo modelo pueden caber todas las variables y asumir que estas son constantes. Cuarto, la política es el conjunto de razones que tienen las personas para obedecer o para rebelarse. Define que es de Sabater, que habla de razones, no de frecuencias ni de modelos. Para estudiar esas razones son necesarias desde luego las estadísticas y las matemáticas, pero hacen falta la historia, las historias, los argumentos, las premisas, los procesos y los valores. La política es poder, pero también es vida, proyecto y futuro. De la política depende la destrucción, pero también la sobrevivencia y la construcción. La política de Smith, Amigos y Enemigos, y la política también de Bernard Crick, tan necesaria como solidaria. La ética del superhombre, por ejemplo, de Nietzsche, pero también la ética de la responsabilidad de Weber. La política de la dominación de la paranoia de Elias Canetti, y particularmente la política como amor por nuestra especie de Marta Nussbaum. Quinto, no se trata de optar por los extremos, sino de asumir la contradicción. Los extremos aciertan, pero también fracasan. La política como dominación se enfrenta a la política como fraternidad. La política del odio frente al diferente se frena ante la política como amor por nuestra especie. La política destruye y construye al mismo tiempo, dependiendo del lugar en el que nos situemos, y queremos aprender cómo se domina, se controla y se somete, o cómo se imagina, se construye y se perfecciona nuestra convivencia. Ya casi terminamos, la sexta. Por eso importa hablar de ética, tanto como de su ausencia. La ética de la política tiene dos frentes. La ética de quienes ostentan posiciones de poder y la ética de quienes esgrimen razones para obedecer o rebelarse. Hay otras derivaciones. Por un lado, la ética de la responsabilidad de quienes toman decisiones y la ética de la justificación, no de la convicción, de quienes tienen el mando, pero eluden sus consecuencias. Por otro lado, la ética pública de la solidaridad, la responsabilidad y la tolerancia entre quienes vivimos y convivimos. Por último, la ética pública es el antídoto para conservar el equilibrio entre los extremos. Lo público, lo de todos, la defensa de los derechos fundamentales y la ética de la igualdad, de la justicia, son herramientas éticas y metodológicos para el estudio de la política. Es nomás, digamos, como para animar la discusión, animar el ambiente y darle con esto la palabra al doctor Mauricio Merino Huerta. Bienvenido, Mauricio. Queridísima Tere, no sabes cuánto aprecio, cuánto agradezco tu presentación. Efectivamente, hace poco habíamos hablado de aquella conferencia y me hace muy, muy feliz que la hayas recuperado, y además con esta puntualidad. Y de verdad, muchísimas gracias por hacerlo y por tu afecto y tu interés en mi trabajo, y por mil razones más que en el ámbito de esta conferencia pues nos tomaría mucho tiempo. Gracias por todo. Mil gracias a Kush, muchas gracias al doctor Durán por permitirme estar con ustedes esta tarde. Créanme que es un honor, es un privilegio y es un altísimo compromiso estar nuevamente conversando con ustedes en la inauguración de estos cursos del principio del 2022, como sucedió en efecto en el 2016. Muchas gracias, doctor Ceja, por su generosidad, por su invitación, en fin, por permitirme colaborar con el doctorado, como en efecto lo he venido haciendo desde hace ya muchos años, pero ahora formando parte de su núcleo básico. Y desde luego al doctor Zacarías, el querido amigo Armando, gracias por la
por la presentación también y un saludo muy afectuoso al doctor Durán. Muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Yo, para este momento, para esta ocasión, no voy a presentar 7 tesis, que ya lo hizo y de manera muy puntual la doctora Tere González. Muchas gracias por hacerlo. Yo más bien quería empezar por contarles a ustedes que cuando me pidió el doctor Ceja que le diera un título para esta conversación, pues pensé en esto de los dilemas, cuando en realidad, confieso, doctor Ceja, debía haberle dicho perplejidades. Es decir, más que respuestas, lo que tengo son preguntas, porque sinceramente creo que a la luz de los años que han transcurrido en estos inicios, ya muy entrado el siglo XXI en realidad, pues tenemos que hacernos nuevas preguntas y desafiarnos como politólogos, como sociólogos, como científicos sociales o como aspirantes a científicos sociales, para ser más honestos, frente a efectivamente, los nuevos desafíos que nos está planteando el siglo XXI. En el marco del curso que estoy felizmente impartiendo para el doctorado en este momento, y por cierto, por recomendación de mi muy querida amiga, la doctora Anel Vázquez Anderson, tuve acceso a un texto espléndido al que sinceramente no le había yo hincado el diente, déjenme ponerlo así, de un autor que sin embargo he leído mucho y que me ha sido muy caro a lo largo de mi formación académica, que es Isaiah Berlin. Empiezo por ahí porque en este texto que discutiré mañana con mis alumnos ya en el aula, Isaiah Berlin, con su lucidez característica y la claridad de su pluma, nos hace 3 recuerdos que a mí me parecen muy importantes en este momento. Su pregunta en ese texto en particular es si tiene o no sentido actualmente. En actualmente se refiere al siglo XX, naturalmente, a la última parte del siglo XX, pero yo lo traigo al siglo XXI. Si tiene o no sentido la teoría política, si vale la pena o no, si tiene algún anclaje en la teoría política y qué sentido tiene hacer teoría política. Isaiah Berlin hace una revisión, como debe hacerlo cualquier académico serio, por los conceptos, pasea por los conceptos que tenemos acuñados y que se disputan, por así decir, la mejor interpretación posible, los mejores significados posibles, como recordaba hace un momento Tere González Luna. Hace también un recorrido sobre los métodos, que a su vez construyen formas diversas de aproximación a la realidad del ejercicio del poder, pero también de la forma en que el poder se construye o se padece o se ejerce, y por lo tanto a las distintas escuelas de interpretación que hasta el final del siglo XX, pero todavía en el XXI, se disputan la mejor interpretación posible a la luz de los métodos que proponen para tratar de interpretar esa realidad política que nos rodea. Isaiah Berlin en ese texto sobre el sentido de la teoría política, si tiene o no sentido seguir haciendo teoría política, va por último a plantear algo que a mí me parece particularmente relevante esta tarde, que es que si es válido seguirse formulando las preguntas que nos apasionan sobre, repito, la construcción, el ejercicio, la distribución, los efectos del poder, esto es, de los distintos modos de dominación que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia y que hoy mismo tenemos frente a nosotros, olvidando, sin embargo, dice Berlin, lo fundamental,
que es al mismísimo ser humano, a las personas en particular. Es decir, Berlin nos lleva en esta reflexión sobre teoría política al último de las unidades de análisis sobre ciencia política, que no es, nos propone Saya Berlin, el Estado o las instituciones o los partidos o los regímenes políticos o la estructura de dominación hegemónica en ese momento o en cualquier otro, o las naciones. No son los conceptos que hemos construido para darnos explicaciones y para tratar de interpretar el mundo del poder, es cuanto los seres humanos que están detrás de todos esos conceptos. A mí me parece particularmente relevante tener esto presente, como lo hace Saya Berlin, porque efectivamente creo con absoluta sinceridad, pero también con mucha convicción, que estamos hoy en un mundo que nos está reclamando interpretaciones distintas, por lo menos adaptadas a una realidad que nos está desafiando cada vez más y en el que nuestra construcción conceptual previa no nos está ayudando a encontrar las respuestas adecuadas, sino que por el contrario, y esa es la tesis que quiero defender esta tarde, nos está alejando de la mejor interpretación posible. Esto es, para decirlo en una nuez, creo que los anclajes que hoy tenemos en términos epistémicos, en términos conceptuales, pero también los anclajes metodológicos a través de los cuales hemos venido haciendo ciencia política a lo largo del siglo XXI, en lugar de ayudarnos a entender mejor nuestra realidad concreta, nos está entorpeciendo esa interpretación. Lo digo en particular porque intentamos imponerle a esa realidad que nos desafía los conceptos que ya tenemos internalizados, que ya le hemos transmitido a nuestros alumnos, con los que hemos discutido con nuestros colegas en México y fuera de México, y con los que seguimos, déjenme ponerlo así, tratando de entender el mundo que nos rodea, cuando que el mundo mismo que nos rodea nos está diciendo una y otra vez que esos anclajes teóricos y epistémicos, pues no están siendo ya suficientes para lidiar con los nuevos procesos de construcción, distribución, ejercicio del poder político en sus distintas manifestaciones además. Creíamos saber mucho, y de hecho sabíamos mucho, por ejemplo, sobre el Estado, sobre sus procesos políticos, sobre su evolución, sobre la forma en que ha venido ejerciendo la autoridad que le concedemos las y los ciudadanos. Creíamos saber sobre la legitimidad a partir de la cual los estados nacionales ejercen esa autoridad legítima. Creíamos saber sobre instituciones políticas, enuncio solamente conceptos con los que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Creíamos saber incluso que había una nueva forma de interpretar la institucionalidad, un nuevo institucionalismo que nos permitía escapar de la formalidad de las instituciones políticas tradicionales establecidas a través de las normas jurídicas y por lo tanto avanzar hacia una reinterpretación de las verdaderas reglas del juego a través de las cuales los individuos nos relacionamos unos con otros y vamos construyendo nuevas esferas de poder. Creíamos saber sobre los partidos políticos y la democracia como régimen político, o su opuesto, creíamos saber sobre los regímenes profundamente autoritarios construidos desde el fascismo, desde la historia del siglo XX, y aún creíamos saber sobre las luchas establecidas ya desde finales del XVIII y desarrolladas con mucho énfasis en el siglo XIX a partir de una interpretación sobre las estructuras económicas como la clave de la interpretación
de la vida política en el mundo entero y aún de los individuos en particular. Queríamos saber sobre los grupos de presión, etcétera. No me quiero detener demasiado en estas categorías. Lo que quiero subrayar es que desde el punto de vista estricto de los conceptos construidos para interpretar cada uno de esos temas, cada vez que los confrontamos con los problemas con los que se enfrenta hoy el mundo, parecen ser poco eficaces. Y no solo lo parecen, de hecho, son poco eficaces. Y en lugar de darnos suficientes respuestas, nos producen nuevas perplejidades, nuevas limitaciones. Y creo que tenemos que ser suficientemente modestos, suficientemente humildes, intelectualmente hablando, para reconocer que eso que creíamos saber y que se fue construyendo a lo largo de nuestra evolución epistemológica y metodológica, hoy nos está desafiando cada vez más. Creo también que eso mismo pasa, y sigo en esta misma idea a Berlin, con los métodos. Tenemos frente a nosotros la tradición potentísima, incluso originada en los clásicos, en los griegos, de manera muy singular en Aristóteles, de la política comparada y de ahí para adelante. Tenemos también el análisis histórico, los largos procesos de construcción de estructuras de dominación. Tenemos también los análisis de economía política y de economía a secas, que como nos recordaba Tere en una conversación previa, parecían darnos respuesta a casi todo, como una especie de bola de cristal, solamente por hacer el análisis económico o econométrico o de economía política, como si ahí se encerraran todas y cada una de las respuestas a los dilemas de la humanidad. Y luego han venido evolucionando cada vez más los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para hacer análisis estadísticos, para hacer matemáticas a partir de variables concretas que van poco a poco explicando distintas conductas, distintos comportamientos que nos permiten crear modelos matemáticos, y suponemos que con esos modelos matemáticos somos capaces de interpretar la realidad en todos los momentos de nuestra vida. Creíamos también que habíamos ya logrado avanzar mucho, y lo hicimos, pero no lo suficiente, en aproximaciones de carácter sociológico, de carácter antropológico, y permítanme subrayarlo por mi cuenta, de carácter psicológico. Es decir, cada vez más las teorías del comportamiento, los behavioristas, que en su origen fueron y son psicólogos, han encontrado en la teoría de la conducta, en las distintas variantes de la teoría de la conducta, otras respuestas que la propia ciencia política tradicional no había todavía construido. Y sin embargo, a pesar de toda esta evolución conceptual y metodológica, creo que, y este es el segundo punto de mi intervención, que no quiero alargar demasiado, no acabamos de encontrar, creo yo, las respuestas correctas o las respuestas suficientes al menos frente a los dilemas, como dice la invitación a esta conversación, que hoy nos están desafiando. Voy particularmente a ellos, a subrayar algunas de las cuestiones que a mí en lo particular me preocupan y a las que pues no acabo de encontrar una respuesta acabada. Las enuncio lo más rápidamente posible. En primer lugar, el reconocimiento de que el continente principal de nuestras investigaciones, que es el Estado-Nación, ha dejado de ser un referente suficiente, al menos, para explicar no solo la construcción y la distribución del poder, sino sobre todo su ejercicio. El Estado como referencia principal de la forma en que se hacía la ciencia política tradicional sigue siendo importante, no me malinterpreten, por favor, no estoy diciendo que haya que desecharlo, lo que estoy diciendo es que está
a mi juicio, rebasado. Está rebasado junto con las viejas versiones de instituciones y de procesos políticos con los que hemos venido trabajando hasta ahora. El Estado está rebasado por dentro y está rebasado por fuera. No es una tesis nueva, pero sí es un desafío permanente el que asumamos este hecho que también es un hecho político. La fractura del Estado como unidad básica de referencia para discutir las cuestiones del poder. Digo que está rebasado por dentro, primero por la derrota de las instituciones tradicionales de construcción de poder, aún en sus versiones más simples. Hoy veo con alarma que estamos discutiendo sobre la vigencia del régimen democrático todavía, y con los instrumentos con los que discutíamos la construcción, la transición de regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos. No hace mucho, apenas hace unos días todavía, The Economist, por ejemplo, publicó pues, el índice que publica tradicionalmente con estos parámetros, con estas categorías para acercarnos a la discusión tradicional sobre regímenes autoritarios, regímenes híbridos, regímenes democráticos consolidados. Es decir, son lentes con los que insistimos en leer una realidad que hoy, insisto, es una realidad que no alcanza a ser descrita con esas gafas, con esos ojos, porque la discusión ha corrido ya por otras cuerdas que están reclamando nuestra interpretación desde mi punto de vista y que nos llevan de regreso al texto de Berlín, es decir, cuerdas de interpretación que no descansan en estas unidades conceptuales intermedias, cuanto en el ser humano a secas, en su vida cotidiana, en su relación con otros seres humanos a secas y en consecuencia con las formas en que estos seres humanos establecen relaciones de convivencia o de dominación, según sea el caso. Y aún así, seguimos todavía hoy atados a este debate. Es un debate no solamente vigente, sino incluso urgente. Es decir, la evolución o la involución, la derrota o el regreso a regímenes autoritarios desde democracias que parecían consolidadas, o peor aún, la construcción de sistemas francamente autoritarios basados en el predominio de una sola visión del mundo sobre el resto de las visiones que se disputan el espacio de autoridad moral y política y económica en una determinada sociedad, como si de veras se pudiera. Esto es lo que parece particularmente desesperante, como si desde un solo Estado-nación, como si desde un solo gobierno, por potente que fuera, fuese posible realmente decidir el destino de una comunidad nacional que está completamente rebasada por otros problemas. Veo también que hay una evolución que no hemos acabado de entender sobre la necesidad de atender problemas concretos, urgentes, incluso como la destrucción del medio ambiente, que están directamente vinculados con las relaciones de poder y de dominación en el mundo entero y que, como sabemos de sobra, rebasan por mucho las capacidades de los estados nacionales y se convierten en un problema absolutamente global ante el cual la ciencia política no acaba de tener todavía ni siquiera un marco teórico suficientemente acabado. El cambio climático, ahora sé que está de moda esta película de Don't Look Up, de No mires hacia arriba, pues tiene razón la tesis de esa película, pero ojalá fuera tan simple como esto. Es mucho más complejo lo que está sucediendo, porque la destrucción del medio ambiente que nos atañe, nos afecta directamente,
es una construcción hecha por los seres humanos, es decir, es una destrucción, quiero decir, provocada por los mismos seres humanos y que está montada a su vez en nuestra propia forma de construir la vida política colectiva. El medio ambiente está siendo amenazado por los seres humanos y está siendo amenazado por los seres humanos que hemos decidido formas de relación y de evolución económica y política que en lugar de evitar esa muerte anunciada, esa crónica de una muerte anunciada, nos acerca cada vez más a ella y seguimos sin entenderlo, seguimos sin verlo, seguimos sin interpretarlo con suficiente calidad y con suficiente precisión. Insisto, seguimos utilizando las viejas categorías de Estado, régimen político, partidos, democracia, régimen autoritario, etcétera, para tratar de interpretar fenómenos como este de la evolución del medio ambiente que nos rebasa completamente. Lo mismo pasa con las viejas argumentos, con las viejas batallas del capitalismo, de las interpretaciones ya socialistas o ya capitalistas en cualquiera de sus versiones, que nos están desafiando también tremendamente con la tecnología financiera de nuestros días. Es muy notorio, muy notorio que hoy el sistema financiero, que es por necesidad, por obvias razones, un sistema financiero global que ya no puede controlar ninguno de los países en particular, es sin embargo una variable que no acabamos de ver, sino como un enemigo externo, pero que no acabamos de apropiarnos de esa variable en todas sus manifestaciones concretas. Cada vez que se hace una transacción financiera, quien tiene conexión, no todo el mundo la tiene y está todavía limitada a un nivel de ingreso, pero en realidad todas las transacciones financieras que realizan los países ya están capturadas, permítanme usar esta expresión, por el sistema financiero global, que a su vez rebasa por completo la capacidad de los países para ser realmente controlado. Y es un espacio de poder real, es un espacio de control real, es un espacio de relación entre seres humanos real, que sigue reclamando una interpretación, repito, y una construcción de significados acabada por parte de nuestra disciplina, de la ciencia política. Lo mismo pasa, prometí no extenderme mucho, ya lo estoy haciendo, pero lo mismo pasa en particular, y aquí me voy a detener, con la tecnología y con la comunicación. Hay más variables, pero no quiero aburrirlos, no quiero abusar de su paciencia. Me importa, sin embargo, mencionar la tecnología y muy en particular la tecnología de la comunicación, porque es a través del Internet, es a través de la rapidez de la red que nuestra capacidad de saber, de comparar, de disputar y de construir espacios de poder se ha vuelto verdaderamente vertiginosa. Y ese vértigo es a su vez una de las causas por las que las viejas categorías que utilizábamos han dejado de tener suficiente eficacia. Es por la tecnología, se nos explica por los expertos en esas materias en particular, me refiero a la comunicación especialmente, que hemos vuelto a una dinámica de interpretación sobre el cambio político o sobre la evolución de la vida política mucho más basada en emociones que en razones, mucho más basada en comparaciones de vida individual que observamos a través de las pantallas, de los teléfonos inteligentes o de las computadoras, minuto a minuto, segundo a segundo, con corrientes de comunicación y de intercambio que nadie puede aprender con H intermedia con suficiente capacidad. Es Yuval Noah Harari, como ustedes saben, pero no solo él, quien nos ha señalado con una enorme lucidez
que esa rapidez en la transmisión, no solo de conocimientos, sino de emociones y de comparaciones que pasan mucho más por los sentimientos que por la inteligencia, son esa rapidez, insisto, ese vértigo, el que ha construido una nueva forma de relación entre las personas consigo mismas, pero sobre todo de las personas hacia el poder. Y es esa lógica, la de esa relación inmediata construida a través de las redes, la que infortunadamente también ha expandido las ambiciones, pero también ha expandido la idea de la diferencia, de la desigualdad, del resentimiento, de la envidia, del odio entre los seres humanos de carne y hueso, que a su vez han dado pie a nuevas formas de relación entre los poderosos, entre las personas que ostentan poder legítimo o medios para construirlo, y los seres humanos comunes y corrientes. Por este motivo es que tengo para mí que el concepto de legitimidad que habíamos venido usando durante tanto tiempo hoy está no solo amenazado, sino destrozado. Por este motivo creo también que nuestras viejas interpretaciones aritméticas sobre el régimen democrático no solo están rebasadas, sino destrozadas. Por esta razón creo también que el Estado de Derecho basado en el Estado Nacional no solo está rebasado, sino destrozado. Y por tanto las viejas instituciones políticas no alcanzan ni a resolver ni a plantear siquiera la solución a los grandes dilemas de la convivencia que nos está planteando con mucha potencia el siglo XXI. No hay respuestas suficientes desde nuestra disciplina, me parece importantísimo reconocerlo, para el problema global de la sobrevivencia de la especie. No hay todavía respuestas suficientes desde el poder y desde la interpretación que nosotros hemos venido haciendo por décadas para resolver el problema de la seguridad. Nos produce angustia, por ejemplo, la expansión no solo de la guerra otra vez, sino de la guerra de baja intensidad, esta otra forma de guerra civil que se vive en buena parte del mundo y en algunos países en particular, como México, que es el crimen organizado, que hace mucho, mucho tiempo dejó de ser solamente un asunto de buenos contra malos, de criminales contra policías, policías y ladrones, para convertirse en verdaderas empresas transnacionales que utilizan la misma tecnología que utilizamos las demás personas para comunicarnos, pero que han potenciado además el uso de esa tecnología a través del sistema financiero internacional y de las vías que tienen para producir inteligencia, que es con mucho por su capacidad transnacional, internacional, muy superior a la que cualquier país, incluso los más poderosos como los Estados Unidos, son capaces de controlar. No hay respuesta tampoco a los problemas cotidianos de la salud. No me extiendo sobre esto, lo hemos vivido ya 2 años. La pandemia nos vino a demostrar que nuestra posibilidad de interpretar fenómenos como el derecho a la salud, a la luz de las herramientas que tenemos en nuestro arsenal, en nuestra caja de herramientas de la ciencia política tradicional, pues no han sido suficientes. La salud del mundo entero no solo ha estado amenazada por la pandemia, sino que sabemos que seguirá estando amenazada por nuevas pandemias. Si algo sabemos es que se va a repetir este fenómeno, y la capacidad, insisto, de interpretación o de respuesta de nuestro instrumental intelectual, académico, conceptual y metodológico, pues no alcanzan a responderlas. Tampoco tenemos respuesta más que generalidades, con interpretaciones, insisto, de economía política, de cualquier naturaleza, sobre el gravísimo problema de la desigualdad y de cómo paliarla. Sabemos que la seguridad y los poderes fácticos, sabemos que la corrupción y los espacios de captura de las decisiones públicas,
sabemos que la imposibilidad de tener una mejor movilidad social estable, que rompa esa brecha brutal que separa a las personas con recursos de quienes no los tienen en absoluto, amenaza la estabilidad política del mundo, un día sí y otro también, pero seguimos sin tener las respuestas suficientes, ni siquiera, insisto, para poderlo interpretar a cabalidad sin necesidad de mantenernos atados a las viejas modelos, a los viejos moldes a través de los cuales hemos venido construyendo nuestra teoría política. No me quiero extender más. Lo que quiero subrayar para ir cerrando esta conversación es que si algo nos ha traído el principio de este siglo XXI, me parece que no es un asunto menor, insisto, es la necesidad de aprender que los viejos moldes, los viejos modelos y los viejos métodos que hasta ahora, que hasta hace poco, hasta hace 50 años, no quiero especular con los años, incluso hasta el final del siglo XX, si mucho me apuran, más o menos nos servían para interpretar, para suponer, para imaginar cómo podía construirse el poder y cómo podía utilizarse el poder para mantenerlo como la argamasa, como el cimiento de nuestra convivencia y de nuestra sobrevivencia. Hoy están francamente, repito, no solo desafiados, sino varios de ellos totalmente destrozados y nos está obligando a pensar de una manera completamente distinta. También creo, para ir cerrando esta conversación y cumplir la promesa que le hice a Tere antes de venir, que una de las claves de la convivencia y una de las piezas maestras que no hemos acabado de internalizar en nuestra forma de hacer ciencia política es la reciprocidad. Que pensamos en grandes categorías. Pensamos en Estado, pensamos en nación, pensamos en clases sociales, pensamos en lucha de clases, pensamos en las grandes tendencias de palabras tan grandes como pueblo, como partido, como ideología. Todas estas son coberturas de algo que está abajo de ellas y que nos está planteando, insisto, la necesidad de entenderlas, que son los seres humanos de carne y hueso, y la huella de dolor que esos seres humanos viven, a partir de la cual esa huella de dolor construyen sus emociones, construyen sus formas de relacionarse, construyen sus formas de sobrevivir a todos estos desafíos de seguridad, de pobreza, de salud, de ausencia de futuro que nos desafía día con día y que nuestra ciencia política, insisto, no acaba de resolver a cabalidad, porque esas categorías, grandes categorías, han tendido a ser homogénea la interpretación. Hay algunos micrófonos prendidos y creo que se confunde el sonido. Si alguien Por favor, Tere, y quien está en teléfono de apagar sus micrófonos. Ya voy terminando, solo gracias, muy amables. Tere, y quienes están por teléfono, les pedimos que apaguen sus teléfonos. Por favor. Apaguen sus micrófonos, gracias. Muchas gracias. Voy cerrando y espero estar siendo suficientemente claro. Esas categorías, estaba yo diciendo, Estado, pueblo, ideología, nación, partido, clase, etcétera, ocultan al ser humano que está debajo de esas mismas categorías. Y esa pieza maestra a la que nos convoca Saya Berlin, pero no solo Saya Berlin, sino también los autores que hoy están pensando en clave política a partir de las emociones, no necesariamente emociones positivas, no de afecto, no de amor, sino de resentimiento, de envidia, de odio, creo que están en el fondo de las preguntas que debemos replantearnos para poder reinterpretar el mundo que nos ha tocado vivir en este tercio, en este primer tercio del siglo XXI y darle a nuestras teorías políticas un nuevo aliento. Así como empecé con Berlin, cierro también
haciéndome eco de lo que sugiere. No creo que seamos capaces de entender con suficiente claridad lo que tenemos que hacer como politólogos y ni de lo que tenemos que hacer como personas comunes de carne y hueso, como ciudadanos, para enfrentar este conjunto de desafíos, si no somos capaces al mismo tiempo de ver hacia la huella de dolor, repito, de los seres humanos de carne y hueso, si no somos capaces de entender cómo esos seres humanos de carne y hueso es unidad básica de la convivencia entre los seres humanos y por lo tanto la unidad básica de la construcción de relaciones y de la construcción de poder y de espacios de dominación, que es nuestro tema, sigue pasando por encima de nuestros ojos y seguimos tratando de interpretarla a la luz de conceptos tan imprecisos como los que hasta ahora hemos venido usando. No imprecisos porque fueran inútiles, por favor, no me malinterpreten, sino imprecisos para usarlos otra vez ahora en este siglo XXI que, insisto, ha dejado muy, muy atrás las formas en que veníamos haciendo la ciencia política en el siglo XX. Y ya con esto concluyo realmente. A mí me da mucha preocupación, se los confieso, y con mucha frecuencia angustia, también se las comparto, ver cómo a la luz de fenómenos nuevos, incluyendo a México, insistimos en seguir interpretando no solo nuestro país, sino el mundo y lo que le rodea, con categorías que acaso se pelean entre sí, entre escuelas, entre universidades, entre comunidades académicas, pero que no alcanzan a darnos las respuestas a este conjunto de dilemas que nos desafían un día sí y otro también. Por eso, doctor Ceja, es que le llamé así dilemas de la ciencia política, solo para venir a confesarles a ustedes, como ya habrán visto, que en realidad es un conjunto de perplejidades y que, pues sí, me encantaría que en estas comunidades académicas como la que hemos formado en la universidad y a la que yo felizmente me he incorporado, la Universidad de Guadalajara, tengamos las agallas, primero, de abandonar lo que creíamos saber y tengamos el talento colectivo, que esto siempre es el colectivo, para poder responder a estos nuevos desafíos que nos están reclamando nuevas respuestas. Esto es lo que yo quería plantearles esta tarde y les agradezco mucho su paciencia y su tiempo. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Mauricio. Abrimos un rato para dar oportunidad a preguntas por parte de ustedes. Les pediría que levanten la manita o por el chat. También pueden pedir la palabra. Tomaríamos ahorita de inicio algunas preguntas para que Mauricio pueda responderlas, digamos, como en bloque. Entonces, aquí estoy atenta. Jorge Ceja. No sé si hay alguien más que esté pidiendo la palabra. A ver, veamos acá, del otro lado. Ok. Bueno, por el chat o en pantalla, Jaime. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si les parece, comenzamos con estas dos primeras intervenciones, preguntas por parte del doctor Ceja, después el doctor Jaime Preciado y después Ana Lourdes. Adelante, Jorge. Gracias, Teresa. Pues muchísimas gracias, Mauricio, por pues, ayudarnos a realmente colocar los pies sobre la tierra. En serio, tenemos una serie de problemáticas realmente muy preocupantes, ¿no? Se ha hablado ya tanto de antropoceno como de capitaloceno, como otras categorías que nos están de alguna manera haciendo pensar que tenemos que pensar en una sociología, en una antropología, en una ciencia política casi de fin de mundo ante todos estos problemas
que tenemos por encarar y que muchas veces ignoramos por estar pensando, como alguna vez lo dijo Sergio Cermeño, en los tlatoanis, en la gente arriba, en el Estado, en el poder, sin esa sensibilidad y humildad para voltear a ver a los marginados, a los indígenas, a todos los excluidos, que de alguna manera también hacen historia, y como todos igual contribuimos con nuestra parte para la configuración de este presente y eventualmente de un futuro. Me parece que estas temáticas mucho más de carácter holístico tendrían que estar sumamente presentes en nuestras preocupaciones, y ya no digamos, como muchos lo han señalado, digamos los mismos problemas vinculados a la ecología política que justo nos están planteando que tenemos que empezar a mirar otros problemas que han sido ignorados tradicionalmente en general por las ciencias sociales y no digamos por la ciencia política. Muchas felicidades por motivarnos a pensar en todo ello, por esta crítica a las maneras de ser y de pensar y de estar en el mundo. Ha sido un gusto realmente escucharte. Gracias, Tere. Jaime, tu micrófono. Sí. Bueno, pues Mauricio, un gusto escucharte y una cierta angustia compartida por todo lo que planteas, que realmente, pues, como bien dijo Jorge antes, estamos ante ese nosotros y esa persona que tiene otras fibras que hemos estado ignorando, ¿no? En nuestro accionar y que se nos ha ido la vista hacia todo ese mundo tan complejo, estructurado por instituciones y por valores y por paradigmas de referencia. Yo quisiera plantear dos temas un poco para la escucha de lo que te sugieren esos temas, ¿no? El primero es la vigencia del régimen democrático. Me parece que hay por ahí también muchos cuestionamientos que están mostrando una de las grandes, de los grandes conflictos que se han venido acentuando en los últimos 3 o 4 años, y que es como esta reincidencia del pensamiento único de paradigmas que pretenden someter esas discusiones sobre la vigencia de la democracia a una idea que está de alguna manera instrumentalizada en función de una hegemonía y una reproducción de esa hegemonía, ¿no? Y quiero pues simplemente mencionar el tema del asalto al Capitolio, por un lado, que eso nos refleja que si bien nos hemos detenido en las instituciones, están por ahí fuerzas que creíamos que estaban en el nivel quizá de la calle, quizá de cierta grupalidad que no era muy visible, pero que irrumpen en las arenas públicas con una demanda específica alrededor de un imaginario democrático que tiene todos esos planteamientos de el supremacismo blanco, el racismo, la discriminación, el nacionalismo, etcétera, etcétera. Entonces, esas realidades, ¿cómo ponerlas y cómo ligarlas con la cumbre de la democracia, ¿no? O sea, lo que llama Biden a un año casi de su mandato, es como decir, hay valores de ese régimen democrático que son compartibles para todo el mundo y que somos nosotros los que llevamos la delantera en eso, ¿no? Esa es la primera reflexión. Entonces, un régimen democrático asediado y en el que imaginarios y sentimientos y emociones están de alguna manera irrumpiendo en ese espacio público del debate por el poder y por la sociedad y por el tiempo y por la existencia, ¿no? La segunda reflexión va por el lado de algo que creo que hay que meter como un contrapunto a este escenario tan preocupante, y que es
¿qué tanto le estamos dando espacio a las alternativas? Y en ese plano, creo yo que justamente no tanto lo que está emergiendo desde las instituciones gubernamentales y los estados nacionales, pero hay entonces como otra constelación, otro ensamblaje social, como lo dijera Bruno Latour, ¿no? La manera en cómo la acción colectiva piensa en un futuro, ya no en términos de la utopía y todo eso, pero en términos de lo deseable, de lo deseable posible. Y yo creo que en este plano hay algunos paradigmas que me siguen motivando, lo digo más como un nivel personal, que me gustaría conocer tu punto de vista al respecto, y es, ¿cómo ves estas ideas que surgen, por ejemplo, con Piketty, con otros que están como actualizando la idea de socialismo y de ecosocialismo? Es decir, la idea como de una propuesta global en la que el ser humano juegue ese papel central, ¿es posible o no es posible? ¿No? Con eso termino y reiterando mi agradecimiento por tus siempre motivantes palabras. Gracias, Jaime. La intervención ahorita de Ana Lourdes y dejamos Jennifer para la siguiente ronda o bloque de preguntas o intervenciones. Ana Lourdes. Gracias, doctora. Mi pregunta, y creo que va un poco en la que acaba de plantear el doctor Jaime, es cómo lograr esa conjugación entre la ética y la responsabilidad que mencionaba, sentir empatía por los otros y actuar en consecuencia, es decir, cómo lograr que el Estado centre su eje en el todos, en el nosotros, para tener ese estado, para lograr el estado de bienestar social que tanto se anhela por la mayoría, ¿no? Y por encima, y que este esté por encima de los intereses de los grupos fácticos de poder. Gracias, Ana Lourdes. Mauricio, tienes el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, voy a empezar por la pregunta. Bueno, primero por agradecerle mucho a Jorge Cejas otra vez la generosidad de su comentario. Y de verdad, doctor, gracias. Qué bueno que les fue. Ojalá sea de utilidad esta conversación para, incluso para animar nuevas conversaciones, nuevos debates en nuestra propia comunidad académica. Me alegra y se lo agradezco mucho. Ana, si tuviera la respuesta, pues ya la habría yo publicado, ¿no? Por lo menos. Ese es, sin embargo, el comentario del doctor Preciado y el tuyo me sirven para insistir más en la perplejidad que en la respuesta. Voy de regreso. No, yo, querido Jaime, estoy contigo en la primera parte de tu intervención y eso me sirve para contestarle a Ana, creo. Es decir, creo que y mira que le he dedicado mucha vida, perdón porque haga esta reflexión pues personal, ¿no? Pero vale la pena decirlo, a los temas de la democracia, del régimen democrático, no solo en términos de su interpretación, sino incluso de su construcción, como pues algunos de ustedes saben y hemos compartido, como con Tere, en fin, contigo, Jaime, de muchas maneras. Sin embargo, hoy observo con angustia, ya no solo con perplejidad, cómo se reinterpreta el mundo. Lo voy a poner lo más concreto que pueda para bajar de la nube teórica a tratar de ponerle pies a esto. Cómo se reinterpreta lo que estamos viviendo por el número de votos o por el número de apoyos que se hacen en las encuestas, ¿no? Y entonces vemos al poder político refrendado o repudiado, según sea el caso, según se coloque uno. No estoy diciendo nada que no oigamos diario, desde las conferencias mañaneras del presidente, a partir de la aritmética de la democracia. Y a su vez, estoy viendo cómo desde la crítica al poder, es decir, quienes afirman el poder del Estado en México o en Nicaragua, o en Perú, pero quedémonos con México, lo hacen a partir de la aritmética de una visión tradicional de un régimen democrático basado en mayorías, minorías y en instituciones que regulan
el ejercicio del voto y que regulan también los respaldos públicos, ¿no es cierto? Es decir, hay un marco conceptual de la democracia liberal a partir de la cual seguimos interpretando esa realidad. Y yo me planteo, estés del lado A o del lado B, ese no es mi punto. Mi punto es que sea el lado A, o sea, el gobierno, o en contra del gobierno, López Obrador o contra, da igual. Mi punto, como politólogo lo digo, es que no alcanza esa interpretación aritmética para darle validez a nuestras categorías conceptuales, ni siquiera a nuestros conceptos básicos, porque no es verdad que tener más votos equivalga a resolver los problemas cotidianos de las personas. Así de simple. No hay una ecuación posible entre tener 30, 40, 163 millones de votos, porque somos 163 millones de personas mexicanas, tanto en el territorio nacional como fuera del territorio nacional, como ha aprobado Tonatiuh Guillén recientemente. Bueno, da igual, tú tienes 163 millones de personas que somos mexicanas y aún así tienes problemas cotidianos que el Estado no puede resolver y que no va a resolver por más comprometido que esté, por más honesto que sea, por más válida que sea la posición ética. No me meto en ese berenjenal porque nos lleva al debate coyuntural y no quiero, a menos que ustedes quieran, claro, pero no me interesa plantear eso. Lo que quiero plantear es que nuestras categorías analíticas han quedado rebasadas. Cuando se critica la construcción del poder político desde esas mismas categorías, no se hace sino refrendar la misma mecánica que en lugar de sacarnos del atolladero nos hunde más. Entonces se dice, vamos a construir más votos. Muy bien. Y con más votos resuelves, por ejemplo, pongo casos concretos, la capacidad del Estado para garantizar los derechos que dan posibilidad de vivir. Ya no digamos los que tengan los derechos de ascenso social o de calidad de vida. Déjame incluso estacionar eso, la vida misma. Es decir, el Estado tiene suficiente capacidad porque tiene más votos para evitar que nos maten, que el crimen organizado evolucione, para evitar que haya hambrunas, para evitar que haya pandemias, para evitar que el cambio climático empiece ya a comerse Centla, Tabasco, lugar que yo conozco mucho y muy bien, que empieza a desaparecer porque el nivel del agua ya está creciendo, para evitar que Cancún deje de existir dentro de 20 o 30 años como realidad física. Es decir, de veras depende del número de votos todo eso. Es que hasta decirlo me cuesta porque es ridículo, ¿no? Es cuando uno lo piensa un poco, no depende de eso. Es evidente que nuestra construcción politológica, me estoy estacionando ahí, esta es una conferencia de ciencia política, de veras nos alcanza para decir que esos problemas que están desafiando la vida, y si mucho me apuras, están desafiando por primera vez en la historia del mundo la existencia misma de la especie humana. Le decía yo a Tere en una conversación privada, y lo he dicho varias veces, que en lugar de una conferencia sobre ciencia política, perdón Tere, voy a cometer el despropósito, preferiría dar una conferencia sobre el amor. Y suena como frívolo, pues no, es que cuando uno revisa la literatura sobre el amor con detalle, es decir, con ojos de académico, encuentra que la clave del amor es la reciprocidad. Eso es todo. El amor está basado en la reciprocidad. Y el origen del amor es la conservación de la especie. Por darwinista que suene lo que estoy diciendo, pues es la verdad. No me refiero a los géneros, no estoy hablando de eso. El amor es reciprocidad en primerísimo lugar. Alguien da más y alguien recibe menos y entonces el amor empieza a romperse. Estoy hablando de Denise Arrougemont, estoy hablando de Octavio Paz, estoy hablando de los grandes autores sobre el tema. Incluso Byung-Chul Han, en fin, Bauman, suma y sigue.
La reciprocidad. ¿No podemos entender acaso que la lógica de la reciprocidad es la lógica de la igualdad? Cuando uno le extiende al conjunto social más amplio que solamente la relación entre 2 o 4, si hay poliamor, o 5 personas, sí, cuando se va a territorios más amplios, no podemos entender esto que es absolutamente básico, que mientras uno se salva y los demás mueren, no cabe la reciprocidad, y por lo tanto las viejas categorías políticas que hemos venido usando como democracia, autoritarismo, Estado nacional, instituciones políticas, han dejado de tener significado concreto para resolver sus problemas concretos. No sé si logro transmitir mi angustia con suficiente esmero, pero claramente tenemos una ciencia política que además pues, seguimos enseñando y seguimos reproduciendo en las aulas, seguimos discutiendo con los alumnos, pues que no tenemos otra. Quiero decir, no hay otra, ¿no? De repente hay excentricidades. Ahora, tú dices, ¿hay espacio en las alternativas? Sí, yo reconozco que hay en este momento, cité ya a Byung-Chul Han, a mí me gusta mucho su trabajo, ya cité a Yuval Noah Harari, creo que está dando luces extraordinarias. Hay, por cierto, una conversación entre Michael Sandel y Noah Harari que se publicó ahora en la FIL. Es una conversación que está ahí en YouTube que yo aconsejo muchísimo porque realmente es de una lucidez extraordinaria hablando de temas parecidos a estos. Pero también pienso en los clásicos, bueno, no tan clásicos, pero los que hemos leído y discutido mucho, como Ernesto Laclau, Wendy Brown, como Lagarde, que ha introducido Marcela Lagarde, quiero decir, todo el tema del nuevo feminismo. Claro que hay espacio para las alternativas. Si mucho me apuras, también las visiones del multiculturalismo que desde hace rato se han venido construyendo desde las escuelas canadienses de la ciencia política por su propia naturaleza multicultural, etcétera. Sí hay espacio para la reflexión alternativa, como tú la llamas, y sin duda nos debe llamar a cuentas esa reflexión alternativa. Hay un neomarxismo, si me dejas ponerlo así, sé que esto produce cierta distorsión, pero no, hay una interpretación neomarxista que me parece muy potente, muy importante, porque efectivamente las condiciones materiales de la existencia determinan nuestras condiciones de interpretar esa existencia. Lo que es increíble es que aún frente a esas condiciones materiales de existencia, no estemos siendo capaces de construir una nueva interpretación, perdón que insiste en el tema, que sea recíproca y que nos evite esta dualidad que está viviendo el mundo, Jaime, en este momento, y que yo y tú, estoy seguro, percibimos con claridad. De un lado tú tienes una especie de capa donde se resuelven las grandes cuestiones del poder entre partidos, gobiernos, se discute. Yo qué sé, déjame ir al ejemplo del día, ¿no? Que si Loret, que si el hijo del presidente, que Morena, las manifestaciones, bla, bla, bla. Pero abajo, la realidad real, el mundo tangible, está cruzado por el crimen organizado, está cruzado por la corrupción brutal que hay en todo el país, está cruzado por la incapacidad de los gobiernos locales de todo el mundo, no solo de México, para poder satisfacer los mínimos necesarios para vivir. ¿Es esto culpa de Andrés Manuel? No, pues si no es Dios, es el presidente. ¿Es culpa de los opositores? No, es culpa de la estructura en la que estamos viviendo hoy y que, como he tratado de explicar en esta conversación, Jaime, nos tiene rebasados. Y que cada vez que volvemos a los viejos conceptos que solemos utilizar, en lugar de que expliquen, confunden. Una y otra vez he discutido con mis colegas el asunto de la democracia y cómo reconstruir la democracia. Y mi pregunta es, muy bien, ¿cuál democracia? ¿De qué me estás hablando? Porque la democracia que imaginamos, construimos, peleamos por ella en el siglo XX, hoy tiene otras características. En ese momento no estaba el Internet como lo que hoy tenemos. En ese momento las emociones no se transmitían instantáneamente a través de las redes sociales. En ese momento todavía no existía este deterioro brutal
de las fronteras ideológicas, políticas, financieras y criminales de los estados nacionales. En ese momento no estábamos amenazados por el cambio climático, no estábamos amenazados por la hambruna, por la destrucción del sistema financiero, no estábamos viviendo las mismas circunstancias. Y desde luego los partidos representaban programas, ideologías, proyectos de futuro. Hoy no representan nada más que aritmética. ¿Cuántos votos tiene el PAN? ¿Pero qué piensa el PAN? Pues sabrá Dios. ¿Cuántos votos tiene el PRD? ¿Cuántos votos MC? Nadie sabe qué significan como contenido sustantivo, porque no tienen respuesta, más allá de si son buenos o malos, si están con el pueblo o no están con el pueblo, y ya. Pero su capacidad de resolver y de atender como proyectos, bien lo dices, alternativos de futuro, estos grandes problemas, es prácticamente nula, tan ausente como la nuestra para interpretarlos. En fin, gracias Jaime, abusé un poco para precisar la idea. Gracias. Tiene la palabra Jennifer y luego Anel. Sí, Jennifer y Anel. ¿Hay alguien más? Hola, muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias, doctor Mauricio Merino, y de antemano muchas gracias a los que hicieron sus preguntas antes. Yo creo que así es como se construye el conocimiento y las críticas y pues bueno, una cosmovisión propia. Yo de inicio plantearía ciertos elementos que a mí me causan duda, usted que conoce mi trayectoria, mis intenciones y mis pasiones dentro de la ciencia política. Yo de inicio podría plantear, la primera pregunta es, desde el fin último que persigue la ciencia de la política pública, ¿qué crítica haría esta disciplina hacia la ciencia política de inicio? Y analizada en un caso quizá empírico reflexivo de México en el 2022. Por otro lado, como autores como Boaventura de Sousa Santos, que ya nos han mostrado un camino pues bastante crítico, reflexivo sobre cómo los europeos, los países como Estados Unidos vienen, nos brindan sus teorías, quisieran implementarlas, pero en realidad a la hora de hacer un anclaje empírico, pues sinceramente, pues dejan mucho a desear sobre el caso que México tan propio tiene dentro de la ciencia política y dentro de estas dos disciplinas que son la ciencia política y las ciencias de las políticas públicas. Esa sería mi intervención y le agradezco muchísimo y muchísimas gracias a todos. Bueno. Gracias, Jennifer. Anel, tu micrófono. Muchísimas gracias. Gracias, profe Merino, porque hiciste que una revolución ahorita en mi cerebro con todas las reflexiones que hiciste. Y sobre eso quería platicar contigo hacia dónde me llevaron, a ver si tú estarías de acuerdo. Por supuesto, inicio diciendo que estoy de acuerdo contigo, bueno, con Berlín, cuando dice que sigue existiendo aún la teoría política y que es relevante y pertinente, pero contigo también cuando dices que pues los anclajes actuales, epistemológicos, conceptuales, metodológicos, etcétera, en lugar de ayudarnos a entender mejor nuestra realidad, nuestro mundo, al querer imponer a esta realidad los conceptos, bueno, nos alejan de su comprensión, de su entendimiento y están dejando fuera muchas cosas que tendríamos que estar revisando. Y pues no sé qué pienses, y si dándole yo ahí vueltas, se me ocurrió que probablemente se deba a tres situaciones que vive la ciencia política. La primera es que me parece que se ha concentrado mucho en el metaanálisis, es decir, por un lado está esta idea de estudiar a los que ya están estudiando, ¿no? Y entonces nos vamos a los clásicos. No quiere decir que no sea necesario y pertinente, pero digo que nos hemos concentrado mucho en eso y entonces el público, el objeto de estudio se vuelve muy alejado de la realidad concreta de las personas, ¿no? Y del actual, y se vuelve en un ejercicio casi lúdico, académico, que nos divertimos y que entre nosotros nos discutimos, pero que no tiene mucho que ver con la realidad. Otro es
la hiperespecialización, ¿no? ¿No crees que de pronto nos hemos ido a pensar que estudiar la política tiene que ver más con la técnica que con lo público? Es decir, si nos invitan a los politólogos, si es que nos invitan a reflexionar sobre algún tema en los medios o demás, es casi lo que esperan, en nuestra opinión, más técnica, ¿no? Más de especialista, el especialista de la uña del dedo izquierdo, y no en realidad de estos grandes problemas públicos. Entonces, y eso es lo que fomentan todos los tortibonos y los incentivos de CONACYT y de apoyos de investigación y demás. En fin, se ha vuelto más una cuestión de hiper especialización que de debate y de análisis de los grandes temas. Y tercero, esta tendencia también, digo que no es nueva, por supuesto, del positivismo en la ciencia política, que ya lo mencionabas tú en tu conferencia y que la doctora Tere nos recordó. Y esta idea de que la única forma, el positivismo, entiendo yo que es esta idea de creer que la única forma de conocimiento es a través del método científico y que todo lo demás no es conocimiento, charlatanería, es esoteria, es otra cosa, y entonces deja de lado todo esto que tú mencionas, que tiene que ver más con el interés práctico, que así le llama Habermas, pero que sería pues la buena vida, la justicia, la igualdad, la libertad, todos los problemas éticos, ¿no? Y entonces hemos creído que entre más científica es la ciencia política, entonces tendríamos que alejarla mucho más de estos debates que no hemos resuelto, por cierto, y que por eso dice Berlín que la teoría política no ha muerto, ¿no? Porque no hemos acabado de resolver estos problemas. Incluso si voy más allá, podría tener un interés emancipatorio, ¿no? Como lo diría la teoría crítica, pero no, nos aleja ese interés porque tendría que ser científico. Bueno, en fin, esa era la reflexión que me motivó tu conferencia del día de hoy, y quería ver si estás de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Anel. Tiene la palabra Cristian, y con la intervención, pregunta, comentario de Cristian, daremos la palabra al doctor Mauricio Merino, y con esto cerraríamos esta conferencia, esta conversación que hemos tenido a propósito de la ciencia política, del campo en el que nos movemos o pretendemos movernos de una manera o de otra. Gracias, doctora Teresa. Bueno, doctor Merino, también muy agradecido por sus reflexiones y por sus planteamientos, que obviamente me parece que despiertan interés desde diferentes aspectos en cada uno de nosotros. A mí personalmente, un poco posicionándome en el campo de la teoría, estrictamente hablando, de la reflexión, quizá es una inclinación personal, sobre todo, hablando de que la ciencia política, usted manifestaba que de alguna forma la idea del Estado y la referencia al Estado por parte de la ciencia política está un poco agotada, y eso también agota de alguna forma las categorías con las cuales pensamos y tratamos de comprender el mundo, lo que observamos, es decir, el fenómeno de la política, ¿no? Ahora, yo un poco pensaba, según su criterio, ¿cuánto tendría que ver ese fenómeno con el hecho de que mucho de la ciencia política también está excesivamente centrado en esa idea de Estado, y de que toda la política como fenómeno humano responde a esa idea de Estado, cuando desde otras perspectivas teóricas y filosóficas se plantea que la política es mucho más allá del Estado, ¿no? Que desborda esa idea. Por ejemplo, pienso en Hannah Arendt, que plantea que incluso la idea de política no tiene que ver estrictamente con el Estado, porque ahí en la idea de Estado se implanta la idea de poder y dominación. Y para Arendt la política es algo que no está o que no habita o coexiste con la dominación. Entonces, hay todo un campo de exploración para la misma ciencia política, para la teoría política, en el cual, si bien el Estado no desaparece, al menos no tiene un protagonismo demasiado excesivo, entendiendo que también es importante ese campo en el cual pues la gente se organiza, o la gente, como dice la propia Arendt, se junta para poder hacer política, más allá de la propia institucionalidad o el Estado
formal. No sé qué opinión le merece el hecho de que también la ciencia política y la teoría política se incline y explore ese campo que quizá muchas veces llega a ser despreciado. Gracias, doctor. Gracias, Cristian. Le daré ya nomás la palabra a Francisco Javier González, una intervención breve y ya pasamos al cierre con el doctor Merino. Muchas gracias. En realidad la había puesto en el chat para no acortarme, tratar de forzarme a no... Así, en breve. Entonces, no sé, ¿quieren que la lea o si la quieren leer directamente? Si la tratas como de resumir, como de formular en una pregunta o en una intervención breve, te lo agradecemos mucho, Francisco. Gracias, la leo lo más rápidamente posible porque en realidad es una reflexión también, pues como siempre, Mauricio Merino, tan provocador, pero bien en términos de que creo coincido en casi todo. A lo mejor me mantengo un poco apegado a temas más de corte de la democracia liberal, pero creo que efectivamente no solo depende del número de votos el que un sistema político pueda o no resolver los problemas comunes, no, sino que más bien depende de cómo lo estemos diseñando para que genere los incentivos suficientes para inclinarnos a actuar conforme a la doctrina del interés propio adecuadamente entendido, según en términos de Tocqueville. También me parece que los castigos, o sea, que este sistema debe contener los castigos que hagan el enforcement para el cumplimiento de las normas y que en el conjunto de incentivos de premios y castigos se deba producir en la clase política pues esta inclinación a que construyan espacios para las luces, o sea, a que sí tengan el incentivo para crear universidades o apoyar la creación en el ámbito privado también de centros de investigación que nos ayuden a pues, frenar el avance del reloj del apocalipsis, que creo que es una de las preocupaciones que al final estuvo externando Mauricio. Y la verdad es que además creo que de todos modos, dentro de todo esto, en el fondo, en la base, sí están los votos, no de una mayoría, sino de casi la totalidad, aunque no son suficientes. O sea, esto es, están en la base, pero a partir de ahí hay que construir un montón de cosas. Pero creo que sí, si seguimos haciendo esa crítica de que no solo, o que no está todo en los votos, luego nos olvidamos de ellos. O sea, luego pasamos a la tentación autoritaria de decir, no, bueno, es que lo idóneo es que el sistema funcione, no importa que no tenga un respaldo o legitimidad social. Y me parece que desde la ciencia política debemos cuidar eso porque la experiencia humana nos dice que los sistemas políticos que se basan en el consentimiento de aquellos a los que se gobierna son menos peores que aquellos en donde gobiernan los que se imponen por cualquier medio, la herencia, la guerra, la violencia, lo que fuera, ¿no? Y bueno, no sé si eso provoque en Mauricio alguna reacción adecuada al debate o que consienta, pero yo creo que no. Mi querido profesor seguramente va a pulear. Adelante, por favor, gracias. Gracias. Mauricio, tu micrófono y ya tienes el espacio. Muchas gracias, Tere. Muchísimas gracias. No, mi querido Paco, qué bueno verte y saludarte una vez más. Ya en privado te digo, no es cierto. Sí, mira, lo malo de hacer este tipo de conferencias que efectivamente quieren pues, tratar de plantear una forma, como decía Jaime, alternativa de aproximarse a fenómenos ya muy conocidos, muy trabajados, es que se puede caer en la interpretación opuesta con mucha facilidad. O sea, tú puedes ir por la vida diciendo, escuché a Merino decir que los votos no importan un comino. O escuché a Merino decir que da igual que el Estado exista o no exista. No. Me sirve tu intervención para suplicarte que no hagas eso y que no hay discusión. Claro que importan los votos y claro que importa cómo se formula el poder formal y todas esas cosas, ¿no? Todo eso sí importa. Pero lo que estoy tratando de explicar, creo que con poco éxito a la luz de tu pregunta,
pero ojalá me sirva para reiterarlo ahora, es que esas categorías, aún siendo relevantes y no se pueden ocultar, no alcanzan para explicar ni para resolver los problemas que nos plantea el siglo XXI. Lo voy a decir una vez más, de la forma más simple que pueda, digamos. No estamos hablando de política, Paco. Si me hubieran invitado a dar una conferencia política, pues seguramente lo habría abordado de otra manera. Me invitaron a dar una conferencia de ciencia política, que no es lo mismo. No quiero hacer un chiste malo, que además es un chiste ya muy trabajado, pero no es lo mismo el biólogo que los animales. Es decir, cuando estudias, no es lo mismo la política que la ciencia política. Estás estudiando desde la ciencia política la construcción, la distribución, el ejercicio del poder. Si perdemos de vista su episteme básica, es decir, la relación de dominación, puedes frasearlo como tú quieras, entre seres humanos, pero si tú rompes esa base, ese núcleo duro, epistemológico, básico de la ciencia política, entonces yo ya me perdí, ¿no? Empiezas a hablar de otras cosas, podemos hablar de música, podemos hablar de, no, yo qué sé, pues sí, de cuestiones ambientales, y podemos hablar de física o física cuántica si te pones más espeso, pero estamos hablando de ciencia política, Paco. Entonces nos interesa la construcción, la distribución y el ejercicio del poder. Y yo pregunto, ¿estás seguro? Le pregunto al auditorio aquí reunido electrónicamente, ¿estamos seguros de que es a través de los votos y solo a través de los votos como se construye poder? Mi respuesta es no, no, por favor, hagámosle un poco de caso a la realidad concreta. ¿Quieren realidad concreta? Me pide Jennifer en su intervención. Váyanse a dar una vuelta a Cocula, vayan a Aguililla, hoy, en este preciso momento, váyanse a Laredo y pregúntense, ¿no es poder acaso ese que está enfrente, incluso el poder expresado de la manera más brutal posible, que es el poder armado, el que desafía, Paco, al Estado y le dice aquí mando yo? No solamente en términos de control del territorio, sino en términos del control de las decisiones que se toman en ese territorio. El poder fáctico, como les gusta llamarle para eludir el problema a algunos autores, es el poder que pone candidaturas, Paco querido, que compra esos votos a los que tú le das tanta importancia, yo también, pero compran los votos, amenazan a la gente diciéndoles, aquí va a ganar este candidato o esta otra candidata se va o se muere. No es, pregunto, ¿acaso eso una evidencia concreta, inexcusable, o sea, no sé cómo subrayarla más, de construcción de poder que desafía al poder tradicional del Estado? ¿Sigo? ¿Quieres que siga? ¿Crees que con votos alcanza para explicar la cantidad de remesas que están llegando a México disfrazadas de buenos patriotas, dice el poder formal, cuando todos sabemos que se trata de lavado de dinero, del trasiego, del crimen organizado en el mundo entero, porque es una empresa transnacional poderosísima? ¿No es acaso esa construcción de poder la que debe interesar a la ciencia política? Si ustedes me dicen no, porque no es el Estado, bueno, pues entonces yo acepto ese argumento y digo, entonces discutamos hasta dónde puede llegar el Estado, dadas estas condiciones de precariedad concreta, real que tenemos enfrente. ¿Qué le pides a un gobierno municipal, Jennifer? ¿Qué le pides a un gobierno estatal? ¿Qué le pides al gobierno de la República frente a estas realidades? Que resuelva de veras las bases
las bases mínimas, esenciales, elementales de la convivencia. Ok, ¿cómo? La política pública es el encuentro de problemas públicos y es en consecuencia, Jennifer, la selección de problemas públicos. No se trata de resolver todos los problemas, sino que el primer desafío, me estoy desviando para hablar de política pública deliberadamente en honor a la pregunta de Jennifer, pero el asunto es, la política pública dice que el gobierno tiene frente a sí, el gobierno, el principal problema es seleccionar problemas, porque no puede resolver todos. Tiene que seleccionar cuáles. Y una vez que lo selecciona, debe decidir un curso de acción que por lo menos sea capaz de modificar las causas de esos problemas públicos. Y resulta que no puede. En el momento en que uno se sienta y dice, ¿quieres casos concretos? La garantía del derecho a la salud, acabo de decir antes. Me pediste 2 y ya dije de seguridad hasta el cansancio, pero puedo seguir, hay muchos más. En el momento en que tú ves un curso de acción del Estado incapaz de modificar las causas del problema que has seleccionado, te tienes que plantear sí o sí el problema del poder. ¿Por qué? Porque poder es poder. Poder no es no poder. Estoy diciendo una obviedad. El poder es que puedes cambiar esas causas. Lo puedes cambiar desde el Estado. ¿Hasta qué punto lo puedes cambiar? Y si no puedes, significa que por muchos votos tengas, muchos aplausos, lo que sea, los problemas están ahí. No solo están ahí, sino creciendo. Por eso apelo a la reciprocidad. Por eso apelo al amor, por raro que suene. Y por eso apelo a volver a estudiar la necesidad de esta reciprocidad social que está en la base de cualquier sistema de convivencia. Cristian le pega el clavo, en mi opinión, ya no lo veo, aquí está. Cristian le pega el clavo, pero además le pega a una de mis autoras favoritas, Cristian, que es Hannah Arendt. La comparto absolutamente, me gusta muchísimo. Y bueno, ya no nos daría el tiempo, pero si me autorizas, Cristian, a hacer un pequeño matiz a tu intervención, porque conozco bien la obra de Hannah Arendt y además estoy medio enamorado de ella, la verdad. Sí, me parece una mujer verdaderamente fascinante en toda su vida, en su obra, en fin, por 1000 razones. He platicado con Anel Vázquez de eso en algunas ocasiones. Me parece absolutamente indignante que haya sido pareja de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Es casi inaceptable esa relación desde cualquier plano en fin, pero me estoy desviando. A lo que quiero ir es a que Hannah Arendt coincide en este punto. Hannah Arendt no es que, al contrario de despreciar la fuerza del Estado o la fuerza del poder constituido y legitimado a través de los medios tradicionales de construcción del poder político formal, ¿no? Pues es la autora de los orígenes del totalitarismo. No más faltaba que no lo tuviera perfectamente claro. Lo que hace es abrir otra brecha de la que yo soy absoluto fanático, si me dejas ponerlo así, que efectivamente alude a la política como algo más que el Estado. Y esa es lo que estoy apelando en esta conversación. Pero es decir, la política es la convivencia organizada de una sociedad. La política es la relación de poder que establecemos para darnos vida común. ¿Podemos prescindir del poder? ¿Podemos ser absolutamente anárquicos? Pregunto. Mi respuesta hasta ahora con las herramientas que yo tengo es no. No, porque toda forma de organización reclama una forma de autoridad. Toda. A ti te toca servir la mesa, a ti te toca preparar los alimentos, tú lavas los platos. Implica una distribución de trabajo. Implica, por lo tanto, una dotación de poder, de reglas y de cumplimiento de esas reglas. Si alguien no lava los platos cuando le toca o no sirve la comida cuando le toca, alguna sanción debe ser impuesta, porque entonces la relación recíproca en una comunidad determinada se rompe.
y al romperse apelas al poder. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Por lo tanto, mientras no seamos capaces de prescindir de un argumento de autoridad y por lo tanto de poder, como nos dice Max Weber, y en consecuencia de un acto de violencia, por duro que suene, para decirle a una persona, estás castigada porque no lavaste los platos, rompiste nuestra armonía, nuestra reciprocidad. Por lo tanto, te tengo que castigar y el castigo es un ejercicio de violencia, necesariamente, por duro que suene. Bueno, mientras eso no se pueda eliminar de nuestra convivencia como especie, tenemos que hablar de la política, pero no solo contenida en estas grandes categorías que en lugar de explicar, insisto, nos acaban torturando el alma, no nos permiten resolver los problemas prácticos, concretos que tenemos frente a nosotros. Y en ese sentido es que Hannah Arendt, y yo lo suscribo, nos invita a pensar la política como un acto colectivo, social, que no depende solo de los poderosos, sino que depende de nuestra conciencia. Es bellísimo el argumento, que depende de nuestra conciencia respecto a esas relaciones que establecemos con los demás y que depende de nuestra capacidad de reconocer que esas relaciones, ni modo, obligadamente, tiene que haber un principio básico de organización y por lo tanto de autoridad y por lo tanto de respeto a esa autoridad. Entonces volvemos a la definición tradicional de la política. ¿Qué es la política? La construcción de la distribución y el ejercicio del poder, o como lo decía Sabater y nos recordaba Tere al principio, es el conjunto de razones que tienen los seres humanos para obedecer o para rebelarse. En fin, Tere, pues muchísimas gracias por la invitación. Pues muy agradecidos todos contigo, Mauricio, por tu claridad, por interpelarnos a pensar en la ciencia política y en las posibilidades de la ciencia política con imaginación, ¿no? Con creatividad por parte de todos. Y bueno, también agradecer la participación de todas y de todos ustedes en este rato de conversación que creo que nos va a dejar inquietos, por lo menos esta noche. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias a todos. Un segundo, yo pediría por favor que prendan su cámara para tomar la foto del recuerdo. Muy bien. Y luego la compartes. Sí, por favor. Ahí va, una. Bueno, ok. Está peinando. Un segundo. Pero te peinas, cuñado. Va, 1, 2 y viendo de frente. Y voy a tomar otra. Un segundo nada más. Un segundo nada más. ¿Cómo la tomas? ¿Con un aparato especial o algo así? No, captura de pantalla, profe. Ok. Va, 1, 2. Marce, préndela. Y Marcela se quedó apagada. Hecho. Muchas gracias. Bueno, recordarles que la conferencia estará disponible en la página en el Facebook del doctorado, ¿ok? Gracias. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Te busco, Jaime. Gracias. Chao.